llegar la biografía. Perdona, no te he Porque, entendido. y Ángeles. agradezco que me hayas enviado la biografía porque hay detallitos que yo ignoraba, así que los voy a compartir con vosotros, Ah, qué bien. a ver si todos lo conocemos igual de bien. Bueno, Ángel Bravo es profesor jubilado de lengua española en enseñanzas secundarias. Desde 1981 ha participado en actividades voluntarias enfocadas al cambio personal y social simultáneo. Primero tomó parte en la puesta en marcha de centros de comunicación directa en diferentes barrios de varias ciudades. Luego fundó una asociación de ayuda a inmigrantes y desde 2014 ha estado colaborando en actividades orientadas a la difusión y consecución de una renta básica incondicional, la RB. Concretamente, en 2014 estuvo apoyando activamente la iniciativa legislativa popular de renta básica. En 2015 fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Humanista por la Renta Básica Universal. Más tarde se sumó al colectivo europeo UPIE y desde 2018 ha sido uno de los responsables del lanzamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea de Renta Básica Incondicional, pasando a formar parte del comité organizador de dicha CIE, que presentó el texto de la propuesta a la Comisión Europea en abril de 2020. Cuando esta iniciativa concluyó en junio de 2022, continuó coordinando la plataforma de entidades sociales Eureka, creada para impulsar el proyecto de la iniciativa en España, pero ahora con un carácter de aglutinadora de los movimientos sociales y personas que trabajan por una renta básica incondicional en el Estado español. ¿Qué tal? Conocemos algunos detallitos de Ángel, os explico en la mecánica que va a tener esta entrevista. Ángel ha preparado las pautas generales de la renta básica y después de una breve explicación, me gustaría que fuera algo mucho más con intercambio, que hubiera preguntas, todo aquello. De manera que si él está hablando, os ruego que pongáis las preguntas en el chat. Pero una vez que ya dejó de hablar, pues basta con levantar la mano y vamos viendo las cosas. Así que con ustedes, Ángel Bravo y la renta básica incondicional. Bueno, para empezar para abrir boca y ya luego intercambiamos, os voy a leer un textito que redactamos cuando formamos Humanistas por la Renta Básica Universal. Bueno, investigando un poco los fundamentos humanistas de la renta básica incondicional, ¿no? Porque los que montamos la asociación pensamos que la renta básica incondicional es una propuesta profundamente humanista, ¿no? Entonces, bueno, la renta básica incondicional no es un concepto nuevo, se viene hablando desde hace bastante tiempo, gente como Luis Vives o Tomás Moro la mencionaron, no con las mismas características, pero más o menos lo mismo. Luego, en el fines del 18, uno de los padres de la Constitución americana, Thomas Paine, habló de ella en su librito Justicia Agraria, y luego más recientemente gente de la talla de Bertrand Russell o Eric Fromm han hablado y muy claramente a favor de ella, ¿no? O sea que no es un concepto nuevo, aunque es verdad que se ha retomado con fuerza a partir de los años 80 del siglo pasado, ¿no? En que se formó la Red Europea de Renta Básica, que más tarde dio lugar a la Red Mundial de Renta Básica. Bueno, ¿por qué pensamos nosotros que la renta básica incondicional es una propuesta profundamente humanista? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que si la actitud humanista ubica al ser humano como valor y preocupación central, hoy en día, y por el solo hecho de haber nacido en un medio social, todo ser humano necesita disponer de vivienda, vestido, alimentación, educación y salud adecuadas para poder desarrollar sus potencialidades, ¿no? Son palabras que nuestro fundador Silo mencionó en su primera carta, ¿no? Y él además decía, pero estas aspiraciones genuinas de la gente hoy no son satisfechas.
Entonces, ¿cómo es posible que estas aspiraciones de una vida digna no sean satisfechas en nuestro mundo, en un mundo donde la tecnología ha multiplicado exponencialmente la producción de riqueza y donde en los últimos 40 años la existencia de bienes por persona se ha duplicado? ¿Cómo es posible esto, ¿no? Que esas aspiraciones legítimas de tener una vida digna no sean satisfechas en un mundo tan rico, ¿no? El problema es que este progreso tecnológico, este incremento de la riqueza, que podría servir al ser humano para liberarse del trabajo enojoso y dedicarse a su vocación o a temas realmente interesantes, todo este progreso económico y tecnológico está descartando a las personas como no necesarias y las está condenando a la precariedad y al sufrimiento, ¿no? Porque los beneficios de este enorme avance están yendo a parar exclusivamente a manos de una élite mundial formada por unas pocas grandes corporaciones, sus accionistas y los bancos, que son realmente los propietarios de todo, el capital financiero, ¿no? Entonces, esta violencia económica creciente está siendo sustentada por las leyes que promulgan los gobiernos de los diferentes estados, ya que todos estos gobiernos están al servicio de los intereses del gran capital, ¿no? Y así con estas leyes legalizan la apropiación ilegítima de los bienes sociales por parte de una pequeña parte de la sociedad, ¿no? Pero los humanistas tenemos sumamente claro que por cuanto la sociedad, no el Estado, es la productora de bienes, la propiedad de los medios de producción debe coherentemente ser social. También en palabras de nuestro fundador Sildo en el paisaje humano, en el capítulo de la ley. El progreso humano acumulado, el progreso humano es algo que se ha acumulado a lo largo de miles de generaciones en la historia y es un producto social. Lo hemos hecho entre todas las generaciones anteriores y toda la gente que vivimos actualmente. Por lo tanto, si ese progreso lo hemos hecho entre todos, sus frutos debemos poder gozarlos todos, sin exclusión ninguna. De este modo estaríamos aplicando la regla de oro que dice: trata a los demás como a ti te gusta que ellos te traten, porque permitiremos a otros recibir lo que a nosotros nos gustaría que nos dieran si estuviéramos en su caso. A los humanistas nos toca una gran labor de trabajo interno y reflexión para poder ayudar a muchos a actualizar y modificar los esquemas mentales obsoletos formados hace mucho tiempo, ¿no? Esquemas como eso de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, o que el trabajo es lo más importante y el centro de la vida, o que la riqueza es propiedad solo de sus propietarios legales, o que el trabajo dignifica, tantas cosas obsoletas que se formaron en otro tiempo pero que no tienen nada que ver con el momento actual, ¿no? Ese, por ejemplo, uno de esos esquemas totalmente obsoletos es el que surgió en la Revolución Industrial, que equiparaba empleo a subsistencia. Yo podía sobrevivir solo si tenía un empleo que me lo permitía. Por lo tanto, debía sacrificar la mayor parte de mi energía vital para poder sobrevivir. Si no hacía eso, me moría de hambre, ¿no? Pero el adelanto tecnológico está tornando innecesarios cada vez más empleos, más trabajos. Las últimas estimaciones prevén que dentro de 20 años, más o menos, más del 50% de los puestos de trabajo actuales ya no serán necesarios. Esto, un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de Oxford hace no mucho tiempo, lo dijeron, ¿no? Que veían eso, que en 20 años, 50% de los trabajos actuales desaparecen porque no son necesarios, porque se está automatizando todo, ¿no? Entonces, con este panorama, si no logramos que la gente que se va a ver abocada al desempleo obtenga algún ingreso, un gran porcentaje de la población padecerá grandes penurias y la sociedad entera estará en peligro de explosión y caos. Por eso la mejor herramienta para que esto no ocurra, para permitir que la gente pueda vivir, es la renta básica universal e incondicional, que satisface el derecho humano a la subsistencia material y que goza de varias ventajas respecto a otras posibles medidas. Por ejemplo, primera, que es incondicional y se puede simultanear sin perderse con otros trabajos y fuentes de ingreso. Segunda, que es individual, la recibe toda persona censada en un determinado territorio, por lo que en una unidad familiar pueden sumarse las rentas individuales de varios miembros de esa familia. Tercera, que es un medio formidable para redistribuir la riqueza,
puesto que la financian las personas que tienen ingresos más altos a través de una reforma impositiva. Y cuarto, que permite mayor libertad a quienes la reciben, puesto que al tener un colchón de subsistencia no se van a ver obligados a aceptar cualquier oferta de trabajo denigrante que reciban. Y además van a poder disponer de más tiempo para formarse y más tiempo para ocio o para su vocación. Guy Standing, un economista inglés que es uno de los miembros directivos de la Organización Mundial de Renta Básica, escribió un libro hace años que se llamó El precariado, una clase social emergente, que fue un bestseller, y ahí, claro, mencionaba la renta básica, ¿no? Y decía, filosóficamente, una renta básica se podría pensar como un dividendo social, una renta sobre una inversión anterior. Quienes la atacan por dar supuestamente algo a cambio de nada suelen ser gente a la que se ha dado mucho a cambio de nada, que a menudo tienen riquezas heredadas, grandes o pequeñas. Esto conduce a la cuestión elegantemente planteada por Thomas Paine en su Justicia Agraria. Toda persona rica en cualquier sociedad debe en buena medida su fortuna a los esfuerzos de sus antepasados y los de gente más menesterosa. Si a todo el mundo se le garantizara una renta básica con la que desarrollar sus capacidades, eso equivaldría a un dividendo de los esfuerzos y fortuna de generaciones anteriores. El precariado tiene tanto derecho a tal dividendo como cualquier otro. Pero bueno, como para instaurar la renta básica como herramienta para satisfacer un derecho humano equiparable al derecho a la salud o a la educación, además de combatir todos estos prejuicios, alguien decía hace no mucho que el mayor obstáculo para la renta básica incondicional no es su financiación, sino son los tremendos prejuicios anidados en las cabezotas humanas, ¿no? Pues para instaurar la renta básica, además de combatir todos estos prejuicios, también tendremos que influir en los programas de los partidos políticos, sobre todo en los de aquellos que tienen posibilidades de acceder al poder, de manera que incluyan la renta básica incondicional en esos programas y luego, cuando ocupen los diferentes gobiernos regionales o nacional, vayan modificando las leyes existentes y promulgando nuevas en el sentido del que hablamos. Así que aquí tenemos otra buena labor. Además de combatir los prejuicios, influir en los círculos cercanos al poder para que vayan asumiendo y defendiendo la renta básica incondicional como la satisfacción de un derecho humano fundamental, ¿no? El derecho humano fundamental a la subsistencia material. Bueno, y para acabar, no quiero dar más el peñazo, voy a citar las palabras de Silvio en aquel opusculito que se llamaba Que trabajen las máquinas, ¿no? Decía, hoy la computadora reemplaza 10.000 operarios y ojalá reemplazara 1.000.000. Bueno, pero entonces quedan desocupados. Sí, ¿y qué? Si ese no es el problema. El problema es que vivan, que coman, que tengan salud, educación, que puedan protegerse de las inclemencias de todo tipo y que puedan proyectar a futuro. Pues muchas gracias, amigos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ángel. A ti, Lutz. Muy bueno, muy bueno. Esto lo hicimos entre varios amigos de los que armamos el colectivo Humanistas por la Renta Básica hace años. Y ese es un artículo que han hecho en equipo. Esto, sí, hicimos un material largo de los fundamentos humanistas de la renta básica incondicional y esto que es una síntesis, algo cortito. Si eso es una síntesis, me gustaría que me lo mandes porque me gustaría mucho de traducirlo. Es fantástico, es muy, muy, vale. Muy claro. Fantástico. Así lo haré, Luz. Muchas gracias a ti. Sí. Bueno, y la renta básica incondicional tiene, en general, hoy en día se están haciendo muchos experimentos pilotos, ¿no? Alguna gente defensora de la renta básica incondicional decimos que ya basta de experimentos pilotos, que lo que hay que hacer es implementarla a nivel de un estado y ver realmente lo que ocurre, porque los experimentos pilotos son, la escala es pequeñita, es poca gente y en pocos lugares, ¿no? Entonces, sí, se ven muchos efectos, por ejemplo, efectos sobre la salud, por ejemplo, eso es algo en lo que África, que es médico, está muy interesada y quiere desarrollar, ¿no? Los efectos que son enormes de la renta básica incondicional sobre la salud. No solo mental, sobre todo mental, pero también física, ¿no? Entonces, se han hecho experimentos piloto y se ven los efectos que tienen sobre la salud,
sobre el tema de el seguir buscando empleos o no, sobre la delincuencia, porque reduce muchísimo la violencia económica, pero eso es clarísimo y por lo tanto reduce la delincuencia, sobre la formación, porque permite a la gente en muchos lugares, por ejemplo en África se implementó un proyecto piloto en Botsuana y se vio que los chavales podían ir como recibían una renta básica, podían seguir yendo a la escuela, no tenían que ir al campo a trabajar, a ayudar a sus padres, ¿no? O sea que tiene grandes efectos muy beneficiosos sobre muchos aspectos, ¿no? Entonces, en los experimentos pilotos se observan, se indagan esos aspectos, ¿no? Pero es una escala reducida, ¿no? Entonces, ya es hora de hacerlo a nivel de una nación entera para ver realmente los efectos que tiene, ¿no? Sobre una nación. Ángel, pero ¿y hay algún país que esté como más próximo o que esté barajando implementar de alguna forma la renta básica? ¿O estamos todavía lejos de...? De momento en todos lados es parecido. Hay, bueno, sobre todo en los países, bueno, iba a decir en los países más ricos, pero no es así, porque en India cada vez está pegando más fuerte, claro, porque allí hay tanta necesidad, se han puesto en marcha, se han hecho experimentos pilotos y cada vez hay más gente partidaria, ¿no? Pero el país más cercano a implementar la renta básica ha sido Corea del Sur, porque surgió un partido en las últimas elecciones que fueron, pues no me acuerdo, pero hace poco, yo creo que fueron a principios de este año, y un partido que tenía muchas posibilidades de alcanzar el poder tenía su programa la renta básica incondicional y no ganó, quedó segundo, así que no hubo manera, pero lo tenía. O sea que ese quizás es el país más cercano. En Taiwán también hay mucha gente a favor, ¿no? En India ya os lo he dicho, porque hay tanta precariedad y tanta necesidad que hay muchísima gente a favor. Y luego en Estados Unidos también hay muchísima gente a favor. Y en Europa hay muchos lados, en Alemania, en Inglaterra, en España misma, hay mucha gente a favor, pero todavía no tenemos suficiente influencia en los círculos de poder, ¿no? En Cataluña hace no mucho, con los pactos estos que firmaron ECR, Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, perdón, y la CUP en su momento dijeron que iban a hacer un experimento de piloto de renta básica incondicional y además era un buen experimento piloto, llegaba a 5.000 personas, pero 5.000 personas de las cuales la mitad correspondían a 2 pueblos enteros que recibían la renta básica. O sea, iba a ser ya muy interesante el experimento. Pero como los de Junts se fueron del gobierno, ya no tuvieron, ERC no tenía suficiente apoyo y tuvo que firmar pactos con el PSUC, Partido Socialista de Cataluña, y el PSUC tiró por tierra la renta básica incondicional. Así que, bueno, no hubo manera de llevarlo adelante, ¿no? Pero vamos, que hay cada vez más apoyo, eso es verdad. En la gente joven, sobre todo, ¿no? Me acuerdo cuando recogíamos firmas para la ILP en España, que los que más pegas nos ponían era la gente de mediana edad y además, cuanto más pobres, más pegas nos ponían, ¿no? Que si eso era fomentar vagos, que si no sé qué, y los chavales venían en cola, hacían cola silenciosa para firmar. Porque estaban todos convencidos, ¿no? Porque ven su futuro, ¿no? Su futuro es muy incierto, ¿no? Entonces no saben, claro, no saben si van a poder mantener su puesto de trabajo, cuánto va a durar, en fin. Entonces, muchísimos de ellos son partidarios, ¿no? De la renta básica incondicional. Y el tema de que en algunos aspectos de la sociedad, digo también un poco con el punto de vista aquí, tal vez alemán, pero yo creo mundialmente, hay retrocesos también, ¿no? En nuestro desarrollo humano, ¿no? Hay un avance del militarismo, hay unos porcentajes no tan pequeños en las poblaciones que votan a la derecha ultra, ¿no? En todo el mundo. Pero no es para bajar el ánimo de avanzar, pero como estás años ya con eso, ¿ves como pequeños avances o como el viento del momento es un poco en contra? ¿Cómo lo ves? Hombre, hay ciclos clarísimos, tanto sociales como políticos y económicos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hace 12 años hubo una explosión de juventud y de reivindicaciones de una democracia real. Sí.
de una mayor participación ciudadana en la política y en las decisiones, y luego eso dio paso a Podemos, que casi llega al poder. Es un ciclo que duró más o menos de 2011 a 2016, y ese ciclo ha cambiado y ahora tenemos un ciclo de ultraderecha, ¿no? Sí, Entonces, hay ciclos, o sea, hay que verlo como ciclos. Y ok, por otro lado, cuanto más avance, perdón, cuanto más anhelos, deseos de avance hay en el corazón de cada vez más gente, más surge la reacción. sí, O sea, que es también un buen indicativo. O sea, en que haya esa sí, reacción quiere decir que hay cada vez más gente que busca un nuevo mundo. así es, Si no, así no es. habría esa reacción. ¿Por qué surgen las reacciones? Surgen las reacciones cuando se ven en peligro. Cuando ven en peligro su forma de ver el mundo, su estatus económico, sus privilegios. Entonces, ahí reaccionan. O sea, que si lo vemos así, es una buena señal. Quiere decir que hay Claro, mucha gente que está buscando otra cosa, ¿no? eso Pero es claro, cierto. nos toca pasar momentos duros. De momento, aquí en España, aquí ahora estamos absolutamente atemorizados con la posibilidad de que el PP de derecha centrista, como decían, que es para nada centrista, es derecha extrema, Sí, y la ultraderecha ahora ganen las elecciones y hagan pactos. Entonces estamos todos, pero totalmente atemorizados, ¿no?, de lo que pueda pasar, ¿no?, de que puedan abolir un montón de leyes, echar para atrás avances como los feministas o de género o de gente homosexual y cultural y de muchos lados. Estamos muy atemorizados, ¿no? Pero sí, yo lo veo como una reacción ante el avance que ven, que es inexorable, porque sí. es inexorable. Pero bueno, habrá que ver, es muy difícil hacer predicciones. Gracias. A ti, Lutz. Oye, disculpa, pero me da muchísima pena, Ángel, pero tengo que No te irme. preocupes, Lutz. Muchas Vale. gracias por Un venir. gran abrazo a todos ustedes. De Un tu abrazo. parte. Hasta luego. Chao, Chao, Lutz. chao, Chao. Luz. Chao. A ver, espera, aplicaciones. Ahí. ¿Quieres levantar la mano? Sí, puede ser un poquito, a ver si puedo hilar Espera, alguna idea. espera, te den el paso. Ángel, ¿podrías detallar un poco más esos experimentos que se hicieron? Porque son muy interesantes las consecuencias, pero vistas así en general, ¿podrías ir un poquito más en profundidad? Osvaldo estaba con la mano levantada, no sé si la ha levantado antes que tú. No, pero sí, Respondo, Angélica. contesta ya Vale. la pregunta de Angélica. Bueno, Así. experimentos pilotos se han hecho en bastantes lugares, ¿no? Los más llamativos han sido los que han hecho en países pobres, ¿no? Como se hizo en Botsuana, como se ha hecho en India, como ahora se está haciendo en Kenia. Los de Botsuana y los de India se han puesto en marcha por gobiernos tanto locales como nacionales, ¿no? Pero el de Kenia lo ha puesto en marcha una ONG americana que se llama Give It Directly, que ha recaudado un montón de dinero y está dando una renta básica que para nosotros es una cosa absolutamente insuficiente, ¿no? No sé si son $50, o sea, pero para ellos es tremendo, ¿no?, el aporte que hacen, ¿no? Y además llegan a muchísima gente, como 35.000 personas por ahí, y además dura mucho tiempo, dura como 10 años, ¿no? Y siempre se ha visto eso que os comentaba antes, ¿no? Que la gente que recibe, porque siempre se hacen los experimentos piloto, se hace una población que recibe y otra población, como en todas las encuestas, ya sabéis, no sé cómo se llama eso técnicamente en encuestas. Bueno, gente que recibe una medida y gente que no la recibe, pero que se la observa a ver cómo se comporta, viviendo más o menos en el mismo lugar, teniendo un mismo estatus socioeconómico, pero no la recibe. Unos la reciben y otros no la reciben, ¿no? Y entonces se observaba en todos estos lugares lo que os he comentado. Primero, que los índices de escolarización subían muchísimo, ¿no? Porque los chavales y chavalas no tenían que ir al campo a trabajar, a ayudar a sus padres, sino que podían ir, como tenían un ingreso garantizado, no necesitaban ir al campo a trabajar y podían ir a la escuela todos los días, ¿no? Con lo cual su formación
se garantizaba y los niveles de educación pues mejoraban muchísimo, ¿no? Eso era un índice clarísimo en todos estos lugares, ¿no? Otro efecto que se observaba muy claramente, que he comentado antes, era los efectos sobre la delincuencia. O sea, al disminuir la violencia económica es la madre de muchísimas otras violencias, ya lo vemos, ¿no? Si no hay más que ver un hogar, conocemos gente, ¿no?, que tiene problemas económicos y como está muy preocupado y muy inseguro y muy enojado, tiene mucha violencia dentro. Todo eso le ocasiona mucha violencia. ¿Y dónde lo descarga? Lo descarga al lado. ¿Con quién lo va a descargar? Con su medio inmediato, con su familia, con sus hijos, con su pareja, con sus amigos. Entonces, la violencia económica es madre de muchísima violencia, no solo psicológica, física también, ¿no? Entonces, si tú quitas la incertidumbre de la gente, la inseguridad y toda esta preocupación por la supervivencia, quitas mucha violencia, ¿no? Entonces, los índices de delincuencia en todos estos lugares disminuían también muchísimo, ¿no? Bajaba muchísimo el porcentaje de robos, de crímenes, etcétera, ¿no? En todos los lugares, en todos estos lugares de los países pobres, ¿no? Y luego el que os comentaba antes, el tema de la salud mental, mejorar, sobre todo la salud mental, la salud física también, porque mejora la dieta, o sea que eso es clarísimo también, ¿no? Pero la mental era espectacular, porque es que ¿cuál es quizá la causa mayor de desórdenes mentales hoy en día? Es la inseguridad ante el futuro. La enorme inseguridad ante el futuro que hay está creando una cantidad de disturbios emocionales y desórdenes mentales tremendos, ¿no? Entonces, si te quitas tú esa fuente, dejas un montón de energía libre para cosas interesantes. Quitas un montón de energía que está ahí atorada, atascada, en preocuparse, además preocuparse, porque otra cosa no puede hacer, en preocuparse por un futuro que no ha llegado, pero que lo ven muy negro, ¿no? Entonces, los efectos sobre la salud mental eran impresionantes, eran quizá los más llamativos, ¿no? Sí. Y luego, bueno, perdona, sí, Osvaldo, ¿ibas a decir algo? No, no, era al hilo de lo que estabas diciendo. Quería comentar que eso de la salud mental, hay un hecho muy claro que es la ansiedad. Hay mucha ansiedad, sobre todo para el que ve el problema y no sabe cómo ponerlo en práctica, en praxis. Hay un problema de comunicación, cómo es un problema en su momento, tenemos la experiencia de nosotros muy bonita del periodo ese que habías comentado del Podemos, ¿no? En Sí, España. Se crearon muchísimas asambleas y el motor eran las asambleas. Las asambleas creaban conciencia en la gente y la gente se movía en las asambleas. Y luego esas asambleas no podían organizarse. O sea, había un problema ahí de corte que quedaba a veces en frustraciones o en gente que tenía la ansiedad de que esto es lo que hay que hacer, pero no sé cómo hacer, ¿no? ¿Cómo crear los canales para que eso fluya y empiece a hacer, digamos, de lo local a lo universal? La conciencia esa que tú dices es muy importante, que la gente sepa, tenga conciencia, pero al mismo tiempo un carril para que diga, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Nos pasa muchas veces en el humanismo eso, en nuestro trabajo de querer. ¿Qué puedo hacer? Y es, claro, o sea, no es solamente asambleario, tiene que ser una manera mucho más, como diría, pasar de lo asambleario a las leyes, a un orden, digamos, de trabajo, de actividad, ¿no? Que para el que quiere hacer algo, que tenga un canal ahí para expresar y salir de esa ansiedad. Y ese estado de mala leche que tiene, sea, esa acción se ponga en movimiento, porque es ahí un poco muy importante para que eso podamos, se pueda tener éxito. Este tipo, el planteo que estaba haciendo tú es entusiasmador,
pero ¿qué hago yo? Dice uno, porque estoy aislado con mis cosas, con mis problemas, con mi gente, no sé, en mi barrio nadie me, no sé, hay un problema de circuito de conexión, ¿no? Que ahí es donde yo creo que es muy importante trabajar, para que toda esa gente que están jóvenes, que están, digamos, le crea una ansiedad más bien, y la única manera de resolver eso es haciendo, poniendo en práctica, ¿no? Cierto, sí, es Sí, verdad. si no se queda ahí mirando la luna, ¿sabes? Y ahí Claro, lo que pasa es que, claro, cualquier acción que se quiera llevar adelante necesita de, primero, mucha gente, cuanta más gente mejor, y segundo, que esa gente esté más o menos coordinada. O sea, que sí. entre ellos lleguen a acuerdos, dividan tareas, y eso no es tan fácil, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, a partir del 15M, la gente joven se desmovilizó. Bueno, aparentemente se desmovilizó. Lo mismo, no sabemos mucho. Lo mismo, ahora muchos jóvenes se movilizan por el tema del clima y eso, ¿no? Y los jóvenes se movilizan a su manera, sobre todo por redes y eso, ¿no? Pero, claro, para llevar adelante cualquier acción tiene que haber mucha gente detrás y mínimamente organizada, ¿no? Si no es difícil, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho a partir de lo asambleario es una democracia participativa, pero Claro, no lo hay. De no. momento no lo hay. Y eso por ahí es un canal por donde la participación a través de un modo, un orden que nosotros en este caso me parece muy importante, la democracia participativa. O sea, que eso, que a ellos no le... no quiere decir que no haya representación, pero a lo mejor una representación, pero haya una democracia más participativa, porque la representación, cortarlo así de golpe va a ser muy difícil. Me refiero a las leyes, a las normas, a los políticos y toda esta gente que están en esa línea, ¿no? Es como tenemos una pseudodemocracia, ¿no? Que no funciona para hacer cambios reales. Sí. No, eso ahí se bloquea todo. Sí. Y eso, ¿cómo abrir esa encerrona en que estamos metidos, ¿no? Porque estoy viendo también que en el tema de la alimentación que hay abundante y se puede hacer en el mundo, se puede alimentar al mundo entero. O sea, quiero decir, sin necesidad de poner agrotóxicos, que están así envenenando más bien a la gente para ganar dinero. Y envenenando las tierras, envenenando las aguas. Está habiendo crisis de lo que está pasando en Jujuy, un claro ejemplo, ¿no? Por el litio los están matando a la gente y le están sacando de sus lugares, sin poder tener esta gente un poquito de participación en el ordenamiento de esas cosas. Pues no quiere decir que no se saque litio, pero tendrá que haber un modo de ordenación esta. Y los poderes y los políticos no le interesan para nada esas cosas. Claro. Ahí hay una corrupción brutal y una mala fe. Bueno, no sé, ahí es un poco lo que yo veo un poco la tranca de esto, ¿no? Manuel estaba ahí queriendo preguntar. Sí, a mí me interesa un poco como desarrollar esa parte de cómo van a salir esos fondos, ¿no es cierto?, para poder entregar esa renta básica a cada uno individualmente en una ciudad, más bien en un país, digo yo. ¿Cómo poder, eh, cómo poder sacar esos fondos y de dónde vendrían esos fondos? Porque
hemos visto con mucha tristeza cómo han aparecido fondos para la guerra, por ejemplo, sin ningún problema. Tanta pasta para allá, tanta pasta para acá, aquí están. Pero para una cosa tan elemental como esta, siempre hay un pero. Pero de todas maneras, me gustaría saber cómo se puede ir por encima de ese pero a rescatar esa riqueza mal distribuida. ¿Cómo se Sí, piensa hacer, digamos? ¿Cómo se cree aquí, que se puede hacer? aquí en España se han hecho sobre financiación de la renta básica, lo han hecho catedráticos de la Universidad de Barcelona, que son los que formaron la red Renta Básica de España, y el estudio lo hicieron con datos reales de declaraciones, 2 millones de declaraciones de la renta, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, cuando hicieron el estudio, que subiendo la fiscalidad general hasta un 49%, se beneficiaban el 70% de la población, recibía más de lo que pagaba, y solo el 30%, las 3 decilas más altas, los más ricos, pagaban mucho más de lo que recibían, ¿no? Entonces, el aumento impositivo tiene que ver con una fiscalidad progresiva, que se habla tanto, es decir, que los que más pagan, los que más tienen, los que más ingresan, más paguen, ¿no? Pero luego, bueno, ha habido gente, el mismo Yanis Varoufakis, que sabéis que fue ministro de Sí, Finanzas en Grecia, y tenemos aquí a Eleni, que conocerá. Varoufakis, que se opuso frontalmente a las medidas europeas, ¿no? de austericidio, ¿no? Pero que, bueno, no, como era un tipo tan molesto, pues lo tuvieron que quitar de en medio, ¿no? Y luego armó un partido que se llamó Diem 25. Bueno, pues Varoufakis es un partidario absoluto de la renta básica incondicional, pero él decía que para financiarla no hay que sacarle el dinero a la gente común, sino que el dinero para financiar la renta básica tiene que proceder de los fondos de inversión, de las ofertas de acciones. Es decir, cualquier empresa que vende acciones, una parte de los beneficios de esa venta de acciones para financiar la renta básica incondicional, ¿no? Y luego hay muchas otras formas de financiar la renta básica, con la tasa Tobin famosa. ¿Qué es la tasa Tobin? Pues es un impuesto muy pequeño, es un 0,001% de cada transacción financiera. Sabéis que al día en el mundo se deben hacer cientos de millones de transacciones financieras, unas de muchísimo dinero y otras no tanto. Pues si de cada una de esas transacciones financieras les quitas un 0,001, sale un montón de dinero. Y con eso se puede financiar la renta básica incondicional. Bueno, y muchas otras cosas. Bueno, de ahí se puede sacar, hablemos de sacar dinero tanto para la renta básica incondicional como para mejorar la salud, la educación, el acceso a la vivienda, muchas cosas, ¿no? Más formas de sacar dinero para el bienestar de la gente. Tasa para el carbono, emisiones contaminantes, a pagar pasta, y mucha. Cuanto más contamines, más pasta pagas. Otra forma, impuesto a la riqueza, que hay cada vez más. Ya habéis visto que con la crisis cada vez hay más ricos. Impuesto al consumo de lujo, de artículos de lujo. Tú compras un perfume de Chanel o un bolso de no sé qué, pagas una pasta por ese consumo de lujo. Bueno, las SICAV en España, las sociedades estas de inversión, hay muchas maneras de financiarla. Dinero sobra. Es un mundo cada vez más rico. La tecnología ha multiplicado por 1000 o por más la riqueza. Entonces, dinero sobra, pero está muy mal distribuido, está cada vez en menos manos. Eso hay que corregirlo, pero necesitamos mucha gente que lo exija porque es un derecho que tiene de vivir decentemente en un mundo que es cada vez más rico. Todo el mundo. Además es que podríamos vivir absolutamente bien todos los 7.000 millones o los que seamos ya, que ya no sé cuántos somos en el planeta, podemos vivir perfectamente, pero perfectamente, con la riqueza que hay, ¿no? Pero hay que distribuirla, hay que redistribuirla. Está muy mal distribuida, ¿no? Yo veo un problemilla ahí que no es un problema técnico del cómo, porque mientras en multitud de lugares del planeta
se vota, la gente vota a los que más le roban, entonces dices, difícil es. Sí. Es algo así como cuando pedías la firma y en el paisaje ese de que el trabajo dignifica, pues no firmo lo de la renta básica, ¿no? Ese es un problema de que no sé ahí cómo podríamos hacer, ¿no? Hombre, lo que nosotros siempre hemos tenido como proyecto, que es el cambio personal al mismo tiempo que el cambio social, o sea, el cambio en las cabezas humanas es absolutamente fundamental, ¿no? Mientras no haya ese cambio, es muy complicado. Que fíjate tú ahora, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber cada vez más gente que vota a la ultraderecha? O sea, es increíble. O sea, es que no, yo no lo entiendo. Muchísima gente no lo entendemos. ¿Cómo es posible que voten a semejantes trogloditas, que son trogloditas absolutos, ¿no? Pues bueno, pues es que tiene que haber un cambio mental y eso siempre ha sido nuestro proyecto. Entonces ahí tenemos que arreciar nosotros, tenemos que intensificar nuestra acción, que en muchos casos ya hemos visto que es muy, muy efectiva. ¿Cuánta gente ha pegado unos cambiazos como de la noche al día? Yo empiezo por mí mismo, ¿no? O sea que si yo cambié como de la noche al día, ¿por qué no va a cambiar a otra gente? Pero claro, tiene que haber ahí una toma de conciencia, tiene que pasar algo dentro para que eso ocurra. Si no pasa algo dentro, tú sigues ahí creyendo que el mundo es como te han dicho y que tiene que seguir siendo como te han dicho. Y lo que te han dicho es una milonga absoluta, es una mentira interesada para mantener los privilegios unos pocos, ¿no? Así que ahí, precisamente, nuestra acción debería arreciar, la acción humanista, porque va en esa dirección, de hacer gente más consciente. Pero bueno, vamos a ver de qué somos capaces. Bueno, nosotros y mucha otra gente que piensa de la misma manera. Afortunadamente, yo creo que cada vez hay más gente que está despertando, ¿no? Pero digamos que cada uno estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta. Nos falta un poquito más de sincronía. Esto, Ángel, ¿habéis comentado lo del proyecto del 1.000.000 de firmas para Europa? ¿Cómo quedó aquello? No, eso fue un fracaso porque se recogieron solamente un 30% de las firmas necesarias, que eran 1.000.000. Y además tenían que haber llegado 7 países a su mínimo necesario y llegamos solo 4. Entonces fue un fracaso total que fue debido a la escasa participación que había, ¿no? En España logramos constituir una plataforma de organizaciones y de personas, casi fuimos los más exitosos y somos los que más firmas conseguimos, ¿no? Pero había muchos países donde estaba el coordinador nacional y no tenía nadie detrás que le apoyara, ¿no? Entonces fuimos muy poquita gente empujando, ¿no?, esa campaña, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Nosotros aquí en España mismamente sí, éramos una plataforma pero teníamos grupos numerosos de gente en el Telegram y otros de 300 personas, pero la mayoría eran mirones, como mucho difundían alguna cosa, ¿no? Activamente, llevando una acción mantenida en el tiempo, en fin, y con división de tareas y participando de una manera o de otra, pues éramos muy poquita gente, ¿no? Éramos como mucho 15, ¿no? Entonces, ese es el problema en todas partes, ¿no? Vas ahora a cualquier foro o cualquier actividad y ¿qué ves? Ves un promedio de gente un promedio de edad de 60 años para arriba, ¿no? Porque la gente joven escasea cada vez más, ¿no?, en las iniciativas sociales, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que te comentaba antes, Salud. Yo creo que es un ciclo, ahora estamos en un ciclo de sequía, de sequía humana. Vamos a ver cuánto dura, espero que no. Sí. Que no nos mate este ciclo de sequía. Sí. Espero que lo podamos sobrevivir. Bueno, y ya sabemos que de todo lo que ocurre se puede sacar partido. A ver si logramos sacarle partido incluso a este momento malo. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Hombre, si se ve todo como proceso y sabemos que de un proceso pasamos a otro, que nada es eterno, el asunto es vivir para verlo, que estaría muy bueno, ¿no? Claro. Buena propuesta, Consuelo, Claro, efectivamente. claro. Poder verlo, sí, sí, sí. Oye, una cosita concreta, porque yo me encuentro muchas veces con opositores
cuando hablamos del tema este de la renta básica, opositores que vienen como de una franja de ingresos, pues como de esta clase media que a lo mejor ronda los 40.000, ¿no? Al año, una cosa así, ¿no? Y con esta gente yo siempre tengo como muchos encontronazos con el tema de que serían como grandes perjudicados, ¿no? A la hora de tener ellos que sufragar con sus impuestos la renta básica para otros, ¿no? Yo no sé si es verdad que este grupo, que bueno, quizá no son los 50.000, son como esta gente que está como en esa franja en la que ya pega como un saltito, que ni es pobre, ni es tampoco como clase media bien instalada, ¿no? Y que es gente que sí que le sacan muchos impuestos ya de por sí, ¿no? Y con estos tengo mucha discusión, ¿no? Sí, bueno, hay esta gente de la que mencionas tú, Elena, sí, efectivamente le sacarían dinero, claro, porque lo ganan, ¿no? Según el estudio este que hicieron los catedráticos de la Universidad de Barcelona, era sobre todo la gente a partir de los 60.000 euros anuales la que iba a pagar más de lo que recibiera, ¿no? O sea, que estos de 40, 50.000 tampoco iban a salir tan mal, ¿no? Pero luego es que además esta gente que están bien instalados tienen la firme creencia de que lo que ellos han logrado es gracias a sus méritos. O sea, creen mucho en la meritocracia, creen muchísimo. Yo creo que son de los mayores defensores de la meritocracia que hay, ¿no? Entonces piensan que el dinero es para quien se lo merece, para quien se lo ha peleado, que ha sido capaz de buscarse la vida y todo eso. Entonces no puedes darle tu dinero a alguien que no se lo ha merecido, que no ha hecho algo para merecerlo. Entonces, ¿qué es eso de dar dinero a gente que no ha hecho nada, que ha estado todo el día por ahí en bares o no sé qué? Eso, que se jodan, ¿no? Entonces, es un prejuicio muy fuerte que tiene esta gente, particularmente ese tipo de esa franja que tú has descrito, Elena. Esos tienen la meritocracia metida, pero a fuego. Es tal cual lo describes, Ángel, tal cual lo describes. O sea, eso de la meritocracia es... Sí, lo tienen metido a fuego, pero claro, yo me pongo, yo he pensado a veces, pues sí, a mí me pulirían una buena, si se llevara a cabo esa reforma impositiva y tuviera que pagar el 49%, me metería una buena rebanada en lo que gano. Aun recibiendo la renta básica, yo creo que ganaría menos de lo que gano después, pero pienso, si quitándome a mí, yo ganando un poquito menos, logro que toda la gente viva bien, oye, vamos, me pongo a danzar a bailar una danza escocesa, o sea que hay más temas, o sea, no, ya basta de mirar solo para ti, joder, ya basta, o sea, eso es una cosa fundamental, el tema de lo que hablamos nosotros, el tema de la solidaridad y la compasión hacia los otros seres humanos, eso es básico, si no, nunca vamos a cambiar de mundo. Así es. No vamos a cambiar de mundo, jamás. Sí, hay que desmontar esas creencias, no cabe duda de que hay que coger el pico y la pala y darle, ¿no? Sí, nosotros deberíamos arreciar en nuestra labor, sí. Deberíamos arreciar, porque es muy, muy necesaria en el mundo que vivimos. Cada vez más necesaria. Pero bueno, estamos también en un momento un poquito bajo de ciclo, como todos. Esa franja, se está viendo que esa franja que dice Elena, de gente de clase media más o menos acomodada y un poco más, que es una ancha avenida esa, que todos los políticos buscan ese voto, porque es mucho y muy numerosa y son los que ganan las elecciones, para un lado o para otro. Son los que vuelcan los resultados. Entonces, pero es porque generalmente el que tiene un poco lo que decías tú, Ángel, va a la seguridad. Claro, sí. La izquierda no le da seguridad. Sienten que no le da seguridad. Creen que no le da seguridad. Pero porque le van a tocar el bolsillo y sus privilegios. Le van a tocar sus privilegios. Sus pocas miserias. Le va a sacar sus pocas miserias. Claro, no quieren renunciar a sus privilegios, joder. Sí. Pero tú, ¿cómo puedes permitirte el lujo de tener privilegios mientras hay gente que no tiene nada? Hijo, perdón. Ya te calma. Y ese eso da incluso en gente que no tiene nada.
porque se Claro. imagina que va a tener y que entonces se lo van a quitar. Y entonces, si no también, tiene nada, efectivamente. también por su seguridad, cuando. O Exacto. sea, es un Es un enredo bulo. que dice, Sí. pero bueno, pero si. Sí. Eso ya es rizar el rizo. Claro. O sea, no No, tienes, pero es que que vas a se tener. da. No solo la gente que tiene la que vota ahí, es la gente No. que no tiene. O la que no ha tenido nada y empieza a tener algo y es la que vota peor, o sea, la que vota más a la derecha todavía. O sea, es Sí. impresionante. Nunca Efectivamente. tuvo nada. Y ahora que tiene un poco, ya con uñas y dientes, vamos. Y esa franja súper numerosa de gente que tiene muy poco, pero que se siente totalmente fuera y al margen de la política, que no espera que la política le vaya a resolver nada, y entonces tenemos una franja de abstención inmensa en gente que no tiene, que tiene poquísimos recursos. Dicen eso, que la gente pobre, como no espera No nada, espera nada. desahuciada y no tiene ninguna fe en sí misma ni en el futuro, que no vota, porque ¿para qué? ¿A qué? Sí, Los que más deberían votar para mejorar la situación pasan de votar. creo que directamente no entra como ni en su imaginario. Es como que lo de las elecciones está como fuera de su entorno, o sea, llegan las elecciones y da igual, o sea, tampoco es que digan, pues hombre, como no me van a solucionar nada, no voto. Ni siquiera eso, ni siquiera llegamos ahí. Es simplemente que no entra, lo de las votaciones no es ningún tipo, no es ninguna opción, con ellos. porque no esperan nada ya, están fuera de. Entonces, fíjate que ahí también habría que trabajar, ¿no? Explicando las cosas, ¿no? Para que puedan sentirse incluidos y para que puedan reivindicar la dignidad y los derechos básicos, ¿no? Efectivamente. Derechos humanos. Sí. Y además que hay bastante gente así, que es lo increíble, ¿no? O sea, que podrían realmente, claro, podrían decidir elecciones, ¿no? Pero bueno, ese es el estado de la mente humana, de momento. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Ángel. Muchas gracias, Sí, Ángel. Muchas gracias. Muy bueno. No Me solamente queda un poquito más entonces, claro lo que es la cosa. Sí, a mí también. Oye, vais a seguir haciendo. no solamente agradecido por los que estamos, sino por todos los que han estado poniendo mensajes de que quieren la grabación para poder verlos más adelante. Eso. Fenómeno. Muy bien. ¿Vais a seguir organizando los chats estos dominicales en verano? Sí. En agosto no, no. en agosto no. En agosto no. Vale. El 1 de agosto no, pero en septiembre volvemos con Angélica Clate y Kerstone. Vale. Y seguiréis enviando los enlaces por la lista de correo, ¿no? Vale. Claro. Muy bien. Enhorabuena por vuestra iniciativa. Me parece magnífica. Hay una cosa que se ha Segundo, la olvidado moción. decir. Hay una cosa que se ha olvidado decir, es que hay un libro que ha hecho y que sí. se vende que se llama La Renta Básica Universal. Sí, eso yo es lo verdad. tengo aquí. Es un libro que se puede adquirir en todos los parques. ¿vale? Sí, redactamos ese libro en el año 2018, fruto de varios años de trabajo, entre varios. Y bueno, mereció la pena porque se ha utilizado muchísimo. Los humanistas nuestros latinoamericanos que están por el tema de la renta básica se han formado con ese librito, ¿no? Bueno, y aquí mucha gente también. O sea que tuvo su sentido. Sí, lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Está aquí detrás. Sí. Bueno, lo tengo ahí. Sí. Amigos, pues está que vaya disponible muy en bien. canal de Telegram también ese libro libro electrónico para que todo el que lo quiera. Sí. Tú estuviste ahí echando una mano en lo del libro electrónico, ¿verdad, Sí. Germán? Sí, muchas gracias. A vosotros. Bueno, lo dicho. Bien, amigos y amigas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Nada, a ti. Chao. Muy bien. Vale, Chao. gracias. Hasta luego.